Señor, pedimos que hoy lo que vamos a aprender pueda llegar a nuestros corazones, que tengamos un corazón humilde para recibir tu palabra y para entender esas verdades que hoy serán expresadas. Y también, Padre Santo, que tengas, te rogamos, misericordia para todos los que nos están escuchando y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos, señores, entonces al libro de Segunda Corintios, donde venimos estudiando ya hace bastante. Segunda de Corintios, recuerden que es una carta de Pablo muy bonita, donde Pablo está exponiendo de manera muy especial su corazón. Realmente es la carta que nos habla del corazón de Pablo, de sus dolores, de sus tristezas, de todo aquello que le causa sufrimiento y de también quién lo consuela y cómo le consuela, que es una cosa muy especial. Y Pablo nos ha dicho que junto con Timoteo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. En Corinto se encuentra en ese momento de alguna manera peleada con Pablo. Hay falsos maestros que han hablado mal de Pablo, que le dicen que no es una persona competente, que le gusta el dinero, y wow. Y Pablo en esta carta responde a todas esas inquietudes, a todas esas acusaciones y se defiende su ministerio. Y lo hace mostrando que su confianza está plenamente en el Señor, que ha sufrido por causa del Evangelio, porque realmente si alguien ha sufrido es Pablo, a causa del Evangelio, y así lo expresa en muchos de los pasajes que, que, que hemos visto. También que Él es su base y su consuelo está en el Dios de toda consolación. También habla de la grandeza de Jesucristo, de cómo el Señor lo ha levantado. Pero lo más interesante es que Pablo dice que él entiende que ese es su ministerio y que todo creyente debería entender que su ministerio eh, es la reconciliación de los hombres con Dios. Nos ha dado a todos, como él mismo lo dice en el texto, el ministerio de la reconciliación. Pablo también, por otro lado, dice que tenemos un tesoro grande, que obviamente es el evangelio en vasos de barro, que es el cuerpo. Y dice que ese tesoro debe ser sacado, expresado, que ese tesoro debe ser hecho de esa manera. Porque esta morada, como él mismo dijo, se va a deshacer, pero mientras se deshace, dice que cumplamos nuestro ministerio. Por eso Pablo se considera un colaborador en el cual habita el Dios viviente, el templo del Dios viviente, y por eso hace la recomendación que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y habla en ningún aspecto espiritual que nos unamos con los incrédulos. Y llama la atención sobre eso. Cuando Pablo está escribiendo la carta sobre el capítulo 7, llega a Tito y le trae noticias y le dice, los corintios se arrepintieron. Todo eso que están diciendo ya se dieron cuenta que los falsos maestros ya dejaron de ponerles cuidado, ahora han entendido que pecaron contra Pablo, han entendido que le fallaron a Pablo en el asunto y ahora están con un corazón dispuesto para reconciliarse con Pablo. Sin embargo, los falsos maestros siguen allá y Pablo dice, tengo que ir, pero sé que me los voy a encontrar. Sin embargo, Pablo prosigue con los planes y le dice a los corintios, sabiendo esto, quiero que los corintios sigan haciendo lo que veníamos haciendo antes de que los falsos maestros llegaran. ¿Qué venían haciendo los corintios? Los corintios venían dando a muchas iglesias pobres a pesar de que eran pobres. Y siguiendo el ejemplo de Macedonia, los capítulos 8 y 9, Pablo nos narra unos principios muy claros sobre el dar del Señor, sobre el por qué damos, cómo damos, muy bonitos esos capítulos de cómo es que se le da al Señor, hablando en temas materiales. Y cómo nos llegamos a la conclusión, no es cuestión de plata, de tener plata para dar, ¿no? Es dar conforme el corazón. Y es de una manera muy especial y para las necesidades que en verdad necesitan ser suplidas, como lo estuvimos estudiando en el texto. Después Pablo, a partir del capítulo 10, defiende su ministerio. Pablo entra en un punto de defensa muy grande de su ministerio. Pablo nos habla, nos llama la atención y empieza a hablar, y sobre todo cuando vamos llegando al capítulo donde estamos, que es el capítulo ya 11-12, donde estamos ya por avanzar. Pablo empieza a decirnos cosas muy especiales, muy puntuales. Pablo empieza a mostrarnos la importancia de que nosotros estemos atentos a los falsos maestros, como fue la advertencia, a entender que muchos sí tristemente andan falsificando la verdad, muchos tristemente andan falsificando la palabra de Dios, muchos todavía quieren lucrarse del evangelio y que obviamente hay que tener cuidado con todos y cada uno de todos aquellos que están allá. Pablo estuvo hablando la semana pasada que, que los falsos maestros se hacían pasar por personas que pobrecito yo, mire todas las cosas que me pasan, mire todas las cosas que tengo.
Y Pablo empieza a hacer una comparación, dice, comparemos, ellos dicen que son ministros del Señor, que sirven a Dios, pero Pablo muestra todas sus credenciales y dice, eso no es verdad, no es así. Ellos son falsos maestros, son engañadores. Y por eso cuando llegamos al versículo 28, después de Pablo haber demostrado claramente, mira, realmente lo que hacen ellos no muestra que son siervos del Señor, son personas que hablan, son charlatanes, como él mismo lo describe. Pablo describe algo más que lo cargaba y que lo que vamos a comenzar hoy. Está en el versículo 28. Estamos en el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28. Y Pablo aquí va a darnos un mensaje fantástico. Empezando con ese texto dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces Pablo sigue expresando lo que hay en su corazón, pero expresa que aparte de que los falsos maestros calumnian, engañan, y eso le duele a él y le molesta que eso sea así. Dice, él tiene algo que todo el tiempo le pesa, y dice la preocupación por todas las iglesias. Él sentía esa preocupación cada día de su vida. Pablo podía haber dicho, me pasa esto, me sufro esto, alguna cantidad de cosas, algunas nos han nombrado, pero hay montones de cosas que él sufrió. Pero él dice, ¿sabe qué es lo que más, el peso que más me tengo? Es la preocupación por todas las iglesias que sentía cada día. Para Pablo, las iglesias que él fundaba, los lugares que él visitaba eran como hijos. Para él era como un parto. Cada vez que él fundaba una iglesia era como un parto, en el cual él deseaba que en esa iglesia Cristo se formara. Esa era la idea de Pablo con respecto a las iglesias. Y por eso, en muchos lugares, en todas las cartas de Pablo, encontramos mensajes como hablándole a sus hijos, como diciéndoles cómo están, como dice en algún pasaje de Tesalonicenses, como una mamá que amamanta y cuida a sus hijos, como una gallina cuida a sus polluelos. Hay muchos pasajes donde Pablo quiere revelar ese corazón y decir, para mí ustedes son muy valiosos, muy importantes. A veces la figura de Pablo se muestra como un hombre seco, frío, pero Pablo es un hombre absolutamente amoroso. Y ojo, Dios lo volvió así. Dios le puso ese sentir, no estaba con él. Pablo era un hombre que perseguía a cristianos y tiraba piedras grandes para matarlos. Ese era Pablo. Pero el Señor hizo un cambio trascendental en su vida, hizo una cosa fantástica y ahora es un hombre que ama a la gente y ama a la iglesia. Y su preocupación era grande. ¿Qué está pasando en Tesalónica? ¿Qué está pasando en Filipos? ¿Qué está pasando? Así es como él la vivía. Eso es, y por eso dice acá, encima de todo eso se agolpa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Uy. Mm. Y Pablo después de eso hace otra vez, una vez más, preguntas retóricas. Dijimos que una pregunta retórica es decir algo que parece una afirmación, pero que es todo lo contrario. Y hablamos del ejemplo, por ejemplo, Santa Fe es el mejor equipo del mundo. Entonces, sarcasmo, retórico, o sea, una cosa así impresionante. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, dice Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y pregunta a él, ¿ok? Y también Pablo quiere llegar a decir, a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hmm. Y Pablo usando dos figuras literarias que él ampliamente conoce en todas sus epístolas. Por un lado, el sarcasmo, del cual hablamos ya la semana pasada, y este que estamos viendo acá, la retórica, haciendo preguntas así como retóricas, dice, ¿es que acaso yo no me enfermo? ¿No soy como los otros hermanos? ¿No siento nada? A los falsos maestros no les importaba si Pablo estaba enfermo o no, y no les importaba las luchas de los que estaban sufriendo. A los falsos maestros solo les preocupaba, deme en plata, manténgame bien, deme en gloria, eso es lo más importante. Pablo dice, yo soy como cualquier otro, como cualquiera, me enfermo, como cualquier otro, y me indigno. ¿Qué indignaba a Pablo? Pablo le indignaba que los falsos maestros hicieran tropezar, hicieran caer al pueblo de Dios. Y le molestaba mucho, porque decían, estas personas, por andar siendo falsos maestros, hacen que el pueblo de Dios tropiece, que el pueblo de Dios no crezca, que el pueblo de Dios sea inmaduro. Y obviamente para Pablo era una carga muy grande.
Y por eso Pablo lo dice, y me indigna, me siento cargado, y la palabra indignación habla que se siente inflamado, como, "Ugh, me gusta eso". Es una indignación santa. Obviamente no es que los coja a golpes ni nada de eso, porque Pablo no lo hace, pero él dice, realmente veo esas cosas y hay un dolor en mi corazón, una indignación, no me gusta que la gente lleve a los creyentes al error. Y pues, y eso es algo muy, muy doloroso. Y como lo vimos, Pablo, todo hasta este punto, Pablo ha estado hablando de los falsos maestros hasta que llega a este punto del versículo. Y los ha atacado con todo. Pablo ha dicho, se ha comparado con ellos. Dice, no lo hago por orgullo, pero voy a entrar a la comparación. Comparemos. Este es un siervo de Dios, el que hace esto, con versión el que hace esto. Y ahora dice, yo tengo una carga genuina por la gente, por el pueblo del Señor. Y sí, me indigna cuando el pueblo del Señor es llevado al error. Una pregunta entonces que surge para nosotros es, ¿cuál debe ser mi actitud ante tantas voces que hay en el mundo, supuestamente de Cristo? Y que muchas de ellas cuando las estudiamos a la luz de la palabra, no nuestros criterios personales, sino a la luz de la palabra, están o las vemos que están muy alejadas de lo que es la verdad. Y la respuesta puede ser la misma, una indignación, pero una indignación santa. Una indignación santa no es coger y decir, es que esos no sé qué, no. Una indignación santa es un dolor profundo donde diga, Señor, pongo eso delante de ti, ten misericordia a esas personas, ayuda a esas personas a salir de eso porque están en un pecado. Ayuda a que las personas no sean arrastradas por esas corrientes para terminar pecando una y otra vez. Eso es lo que el Señor pide. Pero cuando llegamos al versículo 30, Pablo cambia otra vez. Pablo aquí está hablando de muchísimas cosas. Aquí termina el tema de los falsos maestros. Va a hablar de eso un poquito más adelante de otra cosa, pero aquí ya habló lo más denso de los falsos maestros, lo acaba de decir. Pero aquí cambia y después va a decir algo que es bien interesante. Dice el versículo 30, 11:30 de Segunda de Corintios. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Uy. Para los corintios, ¿ok? Pablo era un hombre débil, como lo habíamos dicho. Y obviamente decían, es que ese Pablo era esto debilucho y todo eso, y así era como los falsos maestros lo atacaban. Dice, ustedes, el falso maestro le decía a los corintios, ustedes que van a seguir a un tipo que mire físicamente, usted lo mira y ese tipo, no da ni lástima. Entonces, ¿para qué siguen a un tipo así? Y Pablo, sabiendo eso, llega y utiliza esa debilidad que sí la tenía, que sí era evidente, o sea, la gente miraba a Pablo y decía, este tipo es muy, este hombre de dos, o sea, este tipo qué, pues ni fu ni fa, no, o sea, digámoslo de esa manera, no tenía un carisma. O sea, cuando la gente miraba a Pablo físicamente decían, no, pues este tipo con qué va a salir, este tipo no tiene nada. Pero Pablo que es muy inteligente, muchísimo, va a coger eso que le están llamando y va a usarlo para contarnos una verdad bíblica. Y en medio de esa verdad, él cuenta algo que le pasó. Y ya vamos a hablar de eso. Primero hablemos de lo que le pasó. En medio de esa debilidad física, que Pablo va a hablar de ella ahorita, él cuenta una historia. Dice que él estaba allá con el gobernador de la provincia, el rey Aretas, que guardaba la ciudad para prenderme. Pablo, en lugares donde predicaba tristemente, los judíos se levantaban para perseguirlo y para apresarlo. Y Pablo tenía que vivir cosas que, bueno, pues un hombre como Pablo tenía que vivir, imagínese, como un fugitivo. Todo terrible, duro, pero le pasó varias veces. Y dice acá que cuando los damasenos lo querían tomar, lo bajaron en un canasto. Imagínese usted metido entre un canasto para poder escapar de sus manos. Que eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el versículo 25. De ahí es donde está la historia de que eso pasó para evitar que lo mataran. Para evitar que lo mataran. Wow. Y Pablo quería resaltar con ese hecho que era un hombre que Dios era el que lo cuidaba, que Dios, a pesar de ser un hombre débil, era Dios el que lo cuidaba en cualquier lugar donde él estuviera.
Y dice, me voy a gloriar de mi debilidad. Yo soy el tipo más débil del mundo, básicamente lo que está diciendo Pablo. Físicamente doy como lástima, la gente me mira y dice, uy, no, pobrecito, qué tremendo. Y le ha tocado pasar por cosas que, uy, terribles, que usted me imagina meterlo a usted entre un canasto. No, yo me imagino metiendo a alguien entre un canasto, o sea, tenaz, una vaina, o sea, quién sabe la casa, es una cosa impresionante, pero, o sea, es duro. Y este hombre así, todo debilucho, tenía que sacar fuerzas, meterlo, lo tenían que bajar y él tenía que huir a pesar de su tremenda debilidad. Y él dice, si es necesario me gloriaré, lo que él me dice, pero quiero gloriarme en esa debilidad. Y dice, ¿cómo así? ¿Sentirse orgulloso de ser débil? No, en lo que la debilidad produce en las personas. Y eso es algo fantástico que Pablo aprendió. Pablo era un hombre muy intelectual, es un tipo, hoy diríamos que el tipo tenía su carrera, el tipo había tenido una maestría, tenía un doctorado, el tipo era un duro, hablando en términos humanos. Él era muy así. Y obviamente él podía orgullecerse de esas cosas. Pero Dios lo había puesto en una situación donde él se veía y se percibía como alguien como muy debilucho, como que no, este hombre no aguanta medio. Y Pablo por eso quiere resaltar eso. Porque cuando hay debilidad hay algo que resalta. Y lo dice él en el mismo versículo 30. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y él dice, pero ojo, esa debilidad en la que Dios me ha puesto, se la debo nada menos y nada más que a Dios mismo, a quien pongo por testigo para las cosas que le voy a decir. Y habla en unos, exalta al Señor, dice, Padre nuestro Señor Jesucristo, habla de Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos. Uy, wow. ¿Por qué Pablo habla eso? Para exaltar al Señor. Pablo dice, yo soy débil, pero yo tengo alguien que en medio de mi debilidad me hace absolutamente poderoso. Y ese es nada menos y nada más que Dios mismo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si la evidencia de eso es que hay muchos lugares donde me persiguen, como la ciudad de Damasco, donde me estaban allá los damascenos persiguiendo, ¿y saben qué? Cuando yo estaba allí, el Señor me guardó. Y aunque tuve que pasar en medio de mi debilidad, me bajaron por ese canasto y dice, del muro de un canasto por una ventana. Uy, wow. Esa es una vida, imagínense, un tipo que era un rabino respetado, un fariseo educado, un tipo que tenía acceso a las altas cortes. Ahora es un hombre rebajado a bajar entre un canasto de pescado, porque básicamente era un canasto de pescado. Uy, y Pablo no tiene ningún problema en contarnos que como él es un siervo de Dios, se somete a lo que Dios lo coloca, incluso tener que pasar por momentos así tan complejos y tan difíciles. ¿Y para qué hace eso? Para mostrar, a mí no me importa por el Señor sufrir o tener que vivir cosas. Y lo hace, y ahí lo está demostrando. Y si había alguien que podía sacar a la luz cosas espectaculares que le hubieran ocurrido, era Pablo. Pablo fue un hombre que cuando Dios lo escogió, le dio un montón de cosas. Es más, Dios le habló directamente a Pablo. Pablo tuvo visiones del Señor, revelaciones del Señor que fueron propias de muchos, de algunos hombres en la Biblia, no de muchos, pero de algunos. Y eso fue algo, un privilegio que Pablo tuvo. Por eso cuando llega al capítulo 12, Pablo nos quiere hablar de eso, de esa experiencia con Dios. Y a través de esa experiencia con Dios enseñarnos algo que es impresionante para la vida de nosotros. Él comienza en el versículo 1 diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Wow. Pablo lo dice claramente, no me conviene gloriarme, dice Pablo, no es mi intención llenarme de vanagloria por las cosas que Dios de manera increíble me ha permitido ver. Pero Pablo recuerde que está
haciendo una comparación entre los falsos maestros y él. Y dice, los falsos maestros se la pasan diciendo, y hasta el sol de hoy sigue pasando, yo tuve un contacto con Dios, tuve un sueño y en ese sueño el Señor me recogió con unos angelitos y los angelitos me subieron así como en un carro celestial y las alitas volaban y me llevaron a visitar primeramente el cielo y vimos el cielo y después me bajaron al infierno. Es más, yo tomé hasta un video, tengo un selfie, no, o sea, y esas son las historias que hoy se escuchan mucho a veces en algunos lugares. ¿Saben qué? Esas historias se escuchaban en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo la gente, ya las culturas de esa época, ellos se drogaban, diciéndolo así, con algunas cosas para entrar en contacto con sus dioses y tenían visiones y tenían cosas. Y los falsos maestros que acusaron a Pablo en la iglesia de Corinto eran personas que decían, el Señor me habla, el Señor me muestra. Pablo dice, yo quiero narrar cómo es una verdadera experiencia con Dios, porque sí me ocurrió. Y Pablo obviamente quería mostrarla. Y sí, quiero mostrarlas. Y dice, no me conviene gloriar a mí, y básicamente nos está diciendo, quiero que miremos eso como que yo estuve con Dios allá en el cielo. No, eso no ayuda a la iglesia, eso no es la intención. Y no es algo que obviamente usted diga, ay, yo quiero que me pase lo mismo, tampoco le va a pasar, ok, eso es tal cosa. Pablo lo coloca ahí para expresar que aunque una persona esté supremamente cerca de Dios y experimente las cosas más grandes con Dios y Dios lo apoye de las maneras más espectaculares, como lo apoyaba Pablo, no está exento de los siguientes versículos que vamos a ver. Y Pablo dice, mire, las visiones y las revelaciones que yo tuve, él comienza como contándonos una historia en tercera persona. Él no dice de él dice, conozco a un hombre. Obviamente ese hombre es Pablo mismo. Ese es el famoso hombre que está allí. Él es, y se identifica más adelante en los versículos que vamos a ver. La historia que él cuenta ocurrió, él dice, hace 14 años. Hace 14 años. Pablo estaba de regreso de Jerusalén a Tarso y tenía una comisión que Dios mismo le había dado en el libro de los Hechos en el capítulo 3. Y cuando él se encontraba ahí, 14 años atrás, Pablo nos narra qué le pasó. Dice que de un momento a otro, él no se explica, realmente él está tratando de mostrarnos todos los detalles. Dice, yo no sé si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, ocurrió algo extraño. Y por eso nos dice claramente, no sé exactamente cómo pasó, pero sé qué pasó. No sabe si el cuerpo y el alma fueron arrebatados hasta el tercer cielo, o si solo salió el cuerpo, o si fue o si se quedó el espíritu arriba, el alma arriba. No dice, pero él sí nos dice algo. Yo estaba allí haciendo la tarea cuando de pronto fui arrebatado. La palabra arrebatado es la misma palabra que se utiliza para arrebatamiento en Primera Tesalonicenses. Y quiere decir raptado, cogido. Es algo que es tomado con rapidez. Y Pablo nos cuenta que estando ahí haciendo la tarea del Señor, el Señor lo arrebató, lo subió hasta un lugar que él llama el tercer cielo. Dice, ¿cómo es eso? El primer cielo. Y hay segundo, ¿y cómo es el tercero? El primer cielo específicamente pues, tiene que ver con lo que tenemos acá, nuestra atmósfera terrestre. El segundo cielo es cuando usted mira de noche y dice, ay, me están pensando, bueno, o sea, las estrellas, la luna, el sol, todo eso es que está hacia afuera, que usted logra observar, todo ese campo interplanetario que está allí. Pero el tercer cielo dentro de la cultura judía es la morada de Dios, el trono de Dios. Y él dice, fui arrebatado hasta al tercer cielo. Uy, y él lo dice así, en el versículo 3, 12:3 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Uy, ahora ya no dice cielo, sino paraíso, para hacernos entender que el paraíso es el mismo cielo. Y eso nos ayuda a entender. Antes usó, y el cielo, ahora dice paraíso, para decir son la misma cosa. Y fue arrebatado allá, al cielo o al paraíso, que es la misma cosa. Dice que allá oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oyó palabras inexpresables. ¿Qué quiere decir? Palabras que el ser humano no tiene. Él dice, yo escuché unas cosas que cuando trato de decirlas no me salen, no tengo las palabras, no, el idioma que conozco, que Pablo conocía, que conocía varios, no es lo suficientemente rico para poder expresar las cosas que yo vi, que escuché. No,
no alcanzo. Y en pocas palabras, no, las palabras del lenguaje humano que él conocía no eran suficientes. Ush, increíble. No, no alcanzaban para eso. Ahora, entonces, ¿cómo así? Pablo fue allá al cielo, escuchó eso, vio eso y no nos va a contar qué fue lo que le dijeron. Pues, ¿cómo le parece que no? O sea, no sería chévere, pues sería muy chévere, pero Pablo mismo dice, mire, realmente lo que escuché son unas cosas que no, el lenguaje humano no alcanza a dar de, ¿qué se refiere? A que lo que él vio, escuchó era algo tan grande, tan fuerte que dijo, no, quedó abrumado, no tengo como pilas. Y ojo, estamos hablando de un tipo, de un académico, diciéndolo así, de un hombre con un doctorado dentro de la religión judía. O sea, que humanamente era de los que mejor podrían supuestamente poder hablar y él dice, no existen palabras suficientes para describir lo que yo vi allá. Pero Pablo dice, eso no es lo importante. Lo que está allá un día, los creyentes, no solo Pablo, sino todos los que creen en Cristo, podremos ver esas cosas inefables que estaban allá. Y por eso Pablo dijo, no hay problema. Y como hemos dicho muchas veces en el famoso versículo de Deuteronomio 29, que se usa cuando usted no entiende algo, en muchos casos, como esto acá, que Pablo lo dice, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios. Y Dios tampoco le picó a Pablo el asunto, pero Pablo sabía que había sido cosas espectaculares. Ahora, estamos hablando de un hombre que ha abierto muchas iglesias, un hombre que es considerado un líder espiritual poderoso, un hombre que, wow, pero un hombre que los que lo odian lo ven como un tipo insignificante, debilucho físicamente, vuelto nada. Y Pablo dice, ¿sabe que sí? Soy un hombre débil. Pablo dice, no le huyo a eso, yo soy un tipo débil. Pero me voy a gloriar de mi debilidad. Y déjeme explicarle por qué me glorío de mi debilidad. Y aquí lo explica. Dice, del tal hombre me gloriaré, dice el versículo 5. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Dice, me voy a gloriar de ese hombre débil. No de Pablo, el hombre, no, de Pablo el débil. El que físicamente lo miran y dice, pobrecito. Dice, me voy a gloriar en mis debilidades. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo. Entonces Pablo dice, pero si yo quisiera gloriarme, yo podría decir, mire muchachos, yo fui educado a los pies de Gamaliel, ¿usted con qué? ¿Usted quién lo? Dice, muchacho, entre los judíos yo ocupé tal puesto, o sea, estuve en tal cargo, gerencié tal empresa, o sea, si yo quisiera, pues, yo podría decirlo. Y no sería insensato, porque igual aquí todo el mundo saca sus títulos, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pero ¿sabe qué? No lo voy a hacer. Si la gente me quiere seguir viendo débil, listo. Que la gente piense lo que quiera pensar de mí, no importa. Porque si piensan eso de mí, que yo soy un debilucho, que no tengo fuerzas, que mejor dicho, ¿de dónde va a sacar de algo bueno yo? Y más para supuestamente ayudar a la gente y hablar de Dios, listo, fantástico que la gente me dice, Pablo, lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque detrás de eso, Pablo dice, hay un principio increíble. El texto dice, y ahorita vamos a mirarlo ahorita, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tiene de bueno ser débil? Y seguro muchas personas que nos están mirando o escuchando hoy, seguro están diciendo, no, pero estoy harto, estoy cargado, pastor, llevo con esta enfermedad así que me debilita, sintiéndome débil 5 años, 10 años, 20 años. Llevo un montón de tiempo ahí, harto, es feo. ¿Qué tiene bueno ser débil? Que te apenas tengo unas fuercitas ahí, que ya me sienta como sin ganas, creo que... Y hay algunos se preguntan, pero ¿por qué me pasa eso a mí?
Si soy una persona que va a la iglesia, que estoy juicioso, es más, voy hasta los miércoles, ¿cómo será? Por Zoom, pero voy. Asisto por lo menos los miércoles. Hay gente que ni los miércoles va. Yo voy, me porto bien, yo llamo a los hermanos, trato, oro por ellos, soy buena persona y pasan cosas, me pasan cosas malas. Y muchas personas piensan, ¿y por qué pasan cosas malas a la gente buena? Porque hay tanto crimen, hambre, pobreza y vainas así que están por todos lados del mundo. La respuesta es muy sencilla, hermanos. Si alguien se pregunta eso, hay que, porque estamos en un mundo de pecadores caídos, que viven en un mundo caído con consecuencias de gente caída. Porque no hay justo ni hay uno, porque no hay ninguno que haga el bien. Entonces es normal que en un mundo caído haya cosas caídas y haya dolor y tristeza. Normal, ahí no está pasando nada raro. Y no es culpa de Dios. Es culpa del hombre que cayó y que nunca, la única manera de levantarse es a través del Señor, pero no lo busca, no lo quiere, no desea meterse con él. Así es como pasa. Por eso el sufrimiento, señores, está sobre creyentes y sobre no creyentes. El sufrimiento es para todos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso dijo Jesús en Juan 16:33. Pero también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchos de los autores, Pablo, Pedro, siempre nos recuerdan, las tribulaciones son partes de la vida, normales, no se asuste con ellas. Y usted puede ser el siervo más superdotado, especial. Usted puede ir al cielo, como Pablo. Imagínese ir al cielo. ¿Y sabe qué? No está exento de sufrir cosas fuertes. Ojo, que Dios permite con propósitos más allá de los que usted piensa. Así es como funciona. Pablo no era ajeno al sufrimiento físico. Le pasaban muchas cosas. Ya lo hemos visto que lo apedreaban, lo encarcelaban, se enfermaba. Él no era ajeno a eso. Pero ¿sabe qué? El sufrimiento sacó en él un hombre fuerte, poderoso. Y eso es una enseñanza para nosotros. Por eso él dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no en nada, sino en mis debilidades. Y dice, de ese hombre que es visto a los ojos del mundo como un hombre que no tiene mucho, que es debilucho, que no tiene como ningún mérito, como que se ve así, que no rompe un plato. Dice, de ese hombre me voy a gloriar. No del Pablo que orgulloso, que sabe cosas. No, 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 no. Me voy a hablar de mis debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Mi presencia débil. Mi palabra, los falsos maestros decían, Pablo no usa la retórica griega, el tipo se habla ahí todo vulgarcito. Era un tipo que hablaba muy bien, Pablo. Dice, pero ¿sabe qué? Voy a usar mi presencia débil y mi palabra, como ellos dicen, menospreciable. Uy, y la voy a usar para darles una lección a ustedes. Uy, ¿y cuál es esa lección? Mostrar realmente cómo debe ser el corazón de un creyente. Pablo nos acaba de decir, el mundo nos puede ver de maneras muy equivocadas. Y en el caso de Pablo, dice, yo puedo casi dar lástima, o sea, me miran y dicen, y el mundo puede mirar a algunos de ustedes o a nosotros de una manera despreciable. Es decir, está metido en esa religión cristiana, se metió allá a esa iglesia, ahí no hay futuro, ahí está llevado, ahí no tiene nada, es que con Dios, como si Dios le fuera a dar de comer, como si Dios lo fuera a sostener, como si Dios le fuera... Ya vamos a poner más pesados que eso. Y básicamente sabe que es normal, pero Pablo dice, sabe, lo primero que quiero que ustedes entiendan es que una persona que realmente en la debilidad demuestra qué tan espiritual es. Pablo quiere enseñarle a los corintios. Dice, ¿sabe qué? No me voy a gloriar de todo lo bueno que he hecho, abrir iglesias y todo eso. Nada, no me voy a gloriar de nada de eso. Me voy a gloriar de lo que Dios ha permitido en mi vida. Y Dios ha permitido que en este momento de mi vida esté débil. Y con eso demuestro, soy un hombre espiritual. No importa si soy débil, soy espiritual y punto. Soy un hombre de Dios. Y eso es lo que él quiere resaltar aquí. Que la gente lo mire y dice, listo, ¿me ven débil y todo eso? Gracias. Pero miren lo que yo con esa debilidad hago, porque soy un hombre de Dios, un hombre espiritual. ¿Y qué era lo que a Pablo lo afligía tanto? ¿Para qué? ¿Cómo era que Dios lo trataba? Y aquí está.
Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Uy, imagínese eso. Y quiero que quede claro, este hombre, Pablo, estuvo en el tercer cielo, eso significa que estuvo en la presencia de Dios, que logró ver cosas que nosotros no hemos visto, que escuchó cosas que nadie ha visto, que abrió un montón de iglesias. O sea, el tipo ha hecho cosas que nosotros estamos lejos de alcanzar. O sea, si quisiéramos decir un hombre que ha hecho una obra para Dios gigante en la tierra y que ha tenido experiencias con Dios únicas, Pablo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Pablo tuviera en su carne un aguijón en la carne. Es decir, ¿por qué le puso eso? O sea, si Pablo estaba haciendo las cosas bien, Pablo estaba haciendo las cosas buenas, ¿para qué le pone un aguijón en la carne? Y Pablo nos aclara, dice, para que yo no me exalte desmedidamente. Dice, Dios sabe que yo tengo un corazón que se enorgullece con facilidad. Es para que no se me suba. Dios me puso algo que todo el tiempo es como un aguijón que me chuza la carne. ¿Por qué? Porque aunque he visto cosas, revelaciones grandes, dice, la grandeza de las revelaciones, cosas espectaculares. No solo acá, en otros libros de la Biblia, Pablo, el Señor le mostró cosas increíbles. Dice, pero Dios se ha dado cuenta de que tengo un problemita, el orgullo como que se me levanta con una facilidad increíble. Y entonces Dios, sabiendo eso, en su infinita misericordia, cogió y me puso un aguijón en la carne que me mantiene humilde. Y ese aguijón en la carne es un mensajero de Satanás que lo abofetea. Wow. Quiere decir que un Chucky cogía a Pablo y no, no estamos hablando de eso. Sabemos que era en su carne, o sea, lo afligía físicamente. ¿Ok? De alguna manera su carne era afligida. ¿Cómo? Vamos a mirar. Pero también dice que era un mensajero de Satanás. Era, ojo, era algo que Dios permitió que de parte de Satanás llegara a la vida de Pablo para molestar a Pablo. Ese es el famoso mensajero de Satanás. Ahora, ¿qué es el aguijón en la carne de Pablo? Wow, difícil pregunta. Los corintios de esa época, que lo veían todo debilucho y vuelto nada, y que estaban con él, sí sabían cuál era el aguijón. Nosotros no lo sabemos. Pablo dijo, no vio necesario escribirlo más detalladamente. Entonces, la gente ha empezado a suponer y normalmente piensan que Pablo empezó a sufrir en su carne alguna clase de enfermedad que lo hacía ver pobrecito, debilucho. Es una de, pero ojo lo que voy a decir, es una de las opciones. Es una de las opciones. Uy, ¿cómo así? ¿No es la única? No, no es la única. Hay otras opciones que pueden hacer. Algunos piensan que el Señor permitió ese sufrimiento intenso para herir la carne orgullosa de Pablo. Y para hacerlo, hablan de que el aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, es una o varias personas. Personas que Dios permite que utilizadas por Satanás le molestaran la vida y fueran como un aguijón para Pablo. ¿En la carne? ¿En qué sentido? En que Pablo se sentía atacado, humillado, y abofeteado significa tratado de una manera dura. Y dice que, y muchos piensan también que esa es una de las posibles explicaciones. Y eso es algo que puede ser, no sabemos. Y aquí no podemos especular, no, es que es, muchos piensan es un problema en sus ojos, basado en un versículo en el cual Pablo dice, mira con cuán grandes letras escribo. Y muchos piensan, Pablo se está refiriendo a que tiene un problema en los ojos y por eso escribe grandotote con cuán grandes letras y entonces por eso es que él tiene el aguijón y es el aguijón en la carne, es alguna enfermedad que cuando la gente lo mira dice, uy, ¿cuál es la respuesta a eso? No sabemos. Y tranquilos, no es doctrina fundamental. Así que usted dice, no, eso es una enfermedad. Otro dice, no, eso, sabe que no importa. Lo cierto es que Dios se la colocó y Pablo la estaba sintiendo. Y era constante y estaba ahí. Y lo molestaba. Y lo seguía molestando. Pero ojo lo que dijo Pablo.
era para atacar su orgullo. ¿Qué hará Dios para atacar el suyo y el mío? ¿Qué tiene que hacer el Señor para que usted, su orgullo, que sea, venga, miro caras, ush, no miremos caras. ¿Qué hará Dios para atacar el orgullo de cada uno de nosotros? Y quiero decirlo así cruelmente, si a su siervo Pablo, un hombre derecho con él, serio, que trataba de agradarlo en todo al Señor, le puso tremendo aguijón en la vida de él, que no hará en la vida de algunos de nosotros. Y tal vez eso explique por qué algunas cosas están pasando en su vida. No es maldad de Dios. Es que a Dios le sirve más el hombre humilde que el orgulloso. A Dios le sirve más esa persona que está agachada a la cabeza, Señor, ¿qué quieres? Al que está ahí, vea, no me interesa. ¿Cómo? Voy, de pronto voy. A Dios le interesa más aquel que todos los días, por esa misma aguijón, va a donde Dios y le dice, Señor, me está doliendo. Ayúdame. Y que le proporciona la ayuda para sobrellevar eso. Muchos piensan que el mensajero de Satanás son todos esos falsos apóstoles que venían y seguían molestando a Pablo. Ahora, un mensajero de Satanás necesariamente es un demonio. Significa o una influencia satánica o un demonio. Usted dice, pero ¿cómo así? Eso puede pasar. ¿Puede Dios permitir que un demonio venga o un espíritu o algo me atormente que venga de parte de Satanás? Y la respuesta es sí, Dios puede permitir eso. En la Biblia lo permitió. Sí, ya antes lo permitió. En la Biblia ya está claro qué pasó. ¿En serio? ¿Cuándo? Con Pedro. ¿No se acuerdan la historia? Pedro todo espiritual. Señor, yo voy contigo donde tú quieras. Señor, te vea seguro. Yo me muero por ti. Y el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cómo así? ¿Satanás nos puede pedir prestados? Sí. ¿Y qué es lo más grave? Que Dios no le puede prestar. Obvio, con límites. Satanás no va a llegar sino hasta donde Dios le diga. Pero en esa escena que con Jesús nos narra claramente que Dios puede permitir que mensajeros de Satanás nos, para mantenernos humildes. Wow. ¿Puede pasar? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿y por qué Dios haría eso si yo soy una buena persona, no mato, no robo, no le hago mal a nadie? Ayuda, ¿y por qué a Pablo, que era un tipo de derecho y eso? Porque Dios necesitaba a Pablo más eficiente, es el Pablo humilde, es el Pablo que tiene la cabeza agachada, le dice, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Para Dios lo más importante era mantener a Pablo humilde todo el tiempo, así tuviera que usar las cosas que tuviera que usar. Pablo humilde es mejor dicho, es una cosa poderosa, es dinamita pura, pero Pablo orgulloso no sirve para mucho en la obra de Dios. Increíble, ¿no? Y así es como funciona. Y así es como funciona. Por eso no es raro en Lucas 22:31 lo que les acabo de decir. El Señor le dijo a Simón Pedro, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ush. De casualidad usted no lo han cogido, no lo han zarandeado. ¿Sabe qué significa la zarandear? Mover el piso. La zaranda que conocemos es para la tierra, para la arena, ¿no? Usted coge y es como esa mallita de arena que usted empieza a hacer así. Pone la arena, que vienen bloquecitos, viene pegada, y usted la empieza a hacer así, y la arena empieza a bajar, la que queda más finita, y los más duritos queda encimita, quedan las piedritas y eso, y así usted la limpia y la bota. Pero para zarandear la que toca hacer, usted la está haciendo así, y de pronto dice, zarandeada número 1, y le pega su revolcada por allá arriba, y lo deja caer con toda. Y lo mejor de usted queda en el piso, allá, botado en el piso. Y lo malo de usted queda arriba y después cogen la zaranda y cogen y botan esa parte fuera de acá. Así es como funciona. ¿Y sabe qué? Dios permitió que a Pablo lo cogieran y lo zarandearan.
Y era duro para él, para Pablo era doloroso. Y que quede claro, no era algo suave, era algo que Pablo, el texto lo dice en el versículo 8, respecto de lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Era tanto el dolor que le producía dolor. O físico o era un dolor espiritual, no sabemos exactamente porque depende de la interpretación que le demos. Pero él sentía dolor, un dolor profundo. Por eso. Y le dolía tanto que le rogó al Señor, Señor, te ruego que quites de mí esto. Va uno. Te ruego que quites de mí esto. Dos. Te ruego que quites de mí esto. 3 veces. Es lo mismo que usted y yo haríamos, ¿cierto? Es lo mismo. Y la palabra rogar es una súplica fuerte. Mm. Señor, ayúdame. Y la palabra que utiliza de rogado es una palabra que normalmente se usa cuando se quiere que se sane el alma, el corazón o lo físico. Y él se le ruega, hágale, pero Señor, quítamelo, tú puedes, tal cosa. Uy. Y el Señor le respondió, sí, sí le respondió. Y claro, entonces ustedes dicen, y claro, y entonces Pablo inmediatamente sintió el fuego del Señor sobre su vida y quedó completamente, no, o sea, no le quitó la pena. El Señor le respondió, le dijo una frase muy bonita, le dijo, Pablo, bástate mi gracia. ¿Y cómo así? Bástate mi gracia, pero es que no suena cruel. O sea o sea, sigo con el dolor. Sí, sigues con el dolor. Y quiero que sepas, Pablo, que sigues con el dolor porque el dolor para ti es provechoso espiritualmente. Y cuando te digo bástate mi gracia, es que te regalo la gracia suficiente para que lo aguantes en el tiempo. Porque fue el tiempo. No te voy a quitar la enfermedad, pero te voy a dar el alivio en el tiempo que dure para que lo puedas soportar. Porque Dios no nos va a pasar por algo que no podamos soportar, ¿se acuerdan? Sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Y dice, uy, no, pero esa respuesta no me gustó. O sea, ¿no sería mejor que Dios dar testimonio? Señor, me levantaste, me quitaste, pues muy lindo. Y en algunos casos Dios lo hace. Pero en otros casos, según el plan y el propósito perfecto de Dios, no va a pasar. Y no se ponga a pelear con Dios por algo que Dios no va a hacer. ¿Qué pasa si usted tiene el corazoncito de Pablo como que se trata como que de levantar así todo orgullosina cada rato? ¿Qué tiene que hacer Dios? Pues decirle, lo siento, te voy a mantener así, pero te voy a dar la gracia para que aguantes. Te va a bastar mi gracia. La gracia incluye la salvación que ya tienes, incluye todas las bendiciones de Dios y con todo lo que te doy es lo suficiente para que aguantes todo lo que tienes que vivir los próximos 20, 30, 40, 50 años que tienes por delante. Dicen, no, pero ¿cómo basta? Así es como funciona, muchachos. Así es como funciona la gracia de Dios. Algunas veces, sí, Dios sana, pero otras, Dios nos va a contestar, bástate mi gracia. Estoy contigo, te amo, no te voy a quitar lo que tienes, pero puedes estar seguro que te voy a dar la fortaleza para que pases al otro lado, hasta el final. Y sabe que va a ser lo más bonito de todo eso, que aunque todo el mundo, y obviamente te ves así, te sientes así, y estás apretado así, voy a hacer unas cosas contigo en medio de todo eso. Voy a coger a alguien que parece que no tiene nada y voy a hacer algo espectacular. Y cuando haga eso, adivina quién le van a dar la gloria. Al debilucho ese que se ve así haciéndola. No. Van a tener que decir, ¿de dónde saca él eso? Esa fuerza, ese poder. Y entonces aparece la gloria de Dios. Y él se la lleva toda. Señores, el creyente recibe, como dice la palabra en muchos lugares, gracia sobre gracia. Regalo tras regalo. La palabra gracia es un regalo, ¿no? Y por todos lados es gracia sobre gracia.
La Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que el Señor está lleno de gracia, que abundante es la gracia de los que están en el Señor, que la gracia del Señor nos hace estar firmes. Dios dice que la gracia de Dios es multiforme, llega en muchas formas, en muchas maneras. Es más, hay una frase de Pablo tremenda, él dice la superabundante gracia de Dios en los creyentes. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas, de regalos que Dios da en medio de todas nuestras debilidades. Ustedes no se imaginan la fuerza tan increíble que Dios da a los creyentes para vivir en medio de tantas cosas, aflicciones y cosas que nos apretan y que nos molestan y que nos... Pero usted tiene que hacerse una pregunta. ¿La gracia que ha recibido de Dios es suficiente, ha sido suficiente para su vida? Usted puede decir, estoy contento con la gracia que recibo de Dios. Sí, si está contento, entonces, ¿por qué busca otras cosas fuera de Dios para solucionar sus problemas? Entendemos que es la multiforme, hay muchas maneras. Entendemos que es la superabundante, montones de formas. No tiene límite la gracia de Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos, para sacarlo adelante en cualquier cosa que usted viva. Por eso le pregunto, ¿está contento con la gracia de Dios que usted ha recibido? Eso se demuestra cuando usted depende completa y totalmente de él. Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate de mi gracia. Y él no salió corriendo a buscar otra cosa. Él dijo, ya la tengo, sí, Señor, me va a agarrar de eso. Hecho. Pero por desgracia muchos cristianos hoy no quieren vivir esa gracia de Dios. Seamos más claros, no la creen. ¿Quieren saber cómo el cristiano demuestra que no quiere o no cree en esa gracia del Señor? Lo sabremos la próxima semana, cuando continuemos aquí con este versículo. Pero hoy usted tiene que pensar y entender en su corazón que tal vez algunas de las cosas, de los sufrimientos que son propios a todos los creyentes, empiece por entender, soy creyente, es normal que sufra y desde el mundo también sufre. Normal, normal, no está pasándome nada raro. Y partiendo de esa base, ojalá entendamos que algunas de las cosas que nos ha tocado vivir duras o fuertes o que estamos viviendo y que no se van a quitar, tienen un propósito más profundo, supremo de parte de Dios. Pero que así aflijan, duelan. Hay algo de lo que me puedo agarrar y que es fijo, seguro. Su superabundante gracia que va a hacer y a darme lo necesario para soportar todo el proceso que tengo que vivir en medio de estas cosas. Por eso se llama la superabundante gracia de Dios. ¿La estás viviendo? Si no la vives, yo sé dónde estás y lo sabremos la próxima semana. Pero lo que tenemos que pensar hoy es entender. Pablo demostró con su sumisión, viviendo estas cosas, que era un hombre realmente de Dios. Y lo que la historia nos está enseñando es que usted puede ir hasta el cielo y Dios de verdad, ya no va a pasar, pero puede ir al cielo mismo. Y todavía el Señor, si necesita tratarlo aquí con algo, lo va a tratar. Y como dice la palabra de Dios, va a tocar su carne. Y puede hacerlo hasta la muerte. Pero no para molestarlo, sino para que usted pueda ser ese instrumento útil para Dios. Porque sabe que así, digámoslo así, usted enfermito se ve más bonito y más espiritual. Diciéndolo si es por una enfermedad. O usted afligido, es alguien que está ahí pegado y dice, ya sí me sirve. Sí me sirve. No tiene nada de malo, porque al final, ¿quién tiene que recibir la gloria? El Señor. Entonces no está haciendo nada raro ni diferente. ¿Ok?
Por eso al salir de acá tenemos que irnos pensando, ¿me está bastando la gracia de Dios para vivir la vida con alegría a pesar de lo que vivo? ¿O no he entendido cómo es que funciona esa gracia? Y la otra, no importa cuán bueno seas en el Señor, no importa cuán derecho, recto, pues, chévere. Si Dios necesita tocar tu carne para que seamos como Él quiere que seamos, lo va a hacer. Y lo que debe salir de nuestros labios, los labios de Pablo salió, ayúdame, pero cuando Dios le dijo, hasta aquí, bástate, Pablo dijo, listo, Señor, me quedo con eso. Y así debe ser con nosotros. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por todo lo que tú haces. Gracias por tu palabra y por mostrarnos, Señor, cómo no son la cantidad de cosas que hagamos las que nos exime de tener sufrimiento en este mundo. Pues estamos en un mundo caído, con gente caída, por lo cual habrá siempre consecuencias, Señor, en todos los aspectos, que también nos van a tocar a nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que sin importar cuántas de esas cosas o aflicciones estén, podamos aprender, Señor, a depender de ti. Y podamos avanzar, Señor, realmente en lo que es valioso y importante, que es hacer tu voluntad, conforme Pablo lo entendió cuando habló contigo. Por eso hoy dejo en tus preciosas manos lo que hemos hablado, ayúdanos a entender esa verdad, a no quejarnos a no sentirnos que estamos en una injusticia, sino que estamos ante un perfecto plan que tú elaboras, Señor, que permites para que podamos crecer y hacer lo que tenemos que estar haciendo para ti. Por eso pedimos, Señor, a ti la gloria, la honra, la damos en esta mañana, la gloria, la honra y la alabanza. Y pedimos que podamos ayudar a comprender a otros, que no es Dios desquitándose o haciendo cosas así, sino es un Dios trabajando en una vida que quiere que sea útil para Él. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.